Imagínate, una madre con el corazón hecho pedazos, pidiendo solo un mendrugo de pan para su pequeño, y lo que recibe es un golpe de desprecio que la hace tambalear. ¿Qué harías si estuvieras allí, viendo cómo el mundo aplasta a alguien solo por no tener nada? ¿Alguna vez has sentido que te miran como si no valieras ni el aire que respiras? Esta historia te va a revolver el alma, porque no es solo sobre hambre, es sobre dignidad, sobre lo que pasa cuando alguien se atreve a pedir y otro se cree Dios para negarlo. Quédate. La ciudad de Guadalajara despertaba con su bullicio de siempre. El mercado de San Juan de Dios olía a masa fresca, a comales calientes, a frutas maduras apiladas en canastas. Los claxones de los coches se mezclaban con los gritos de los vendedores. «Lleve su aguacate bien madurito». Pero en medio de ese caos había un silencio que pesaba más que todo. Era el silencio de María Luz, una mujer de 30 años que caminaba con pasos cansados, apretando en su mano un puñado de monedas que no sumaban ni 10 pesos. Su vestido, desteñido por sus ojos, oscuros y hundidos, cargaban una mezcla de cansancio y fuego. Un fuego que se negaba a apagarse, aunque la vida le diera una paliza tras otra. María vivía en una casucha de lámina en la colonia La Perla, un rincón olvidado donde las calles de tierra se volvían ríos de lodo cuando llovía. Ahí, en un cuarto con paredes agrietadas, dormía junto a su hijo Pedro, un niño de 8 años que tenía los ojos grandes y una sonrisa que le partía el corazón. Esa mañana, como tantas otras, no había café, ni tortillas, ni un solo grano de frijol en la lata que guardaba en un rincón. La noche anterior, Pedro se había dormido abrazado a ella, murmurando: «Mañana sí vamos a comer algo rico, ¿verdad, mamá?». Esas palabras le dolían más que el hambre que le retorcía el estómago. Por eso, esa mañana, María se puso el vestido menos gastado que tenía, se amarró el cabello en una trenza apretada y salió con una misión: conseguir algo, lo que fuera, para que a unas cuadras del mercado, en la calle principal, estaba El Sabor Dorado, una panadería que parecía de otro mundo. Sus vitrinas de cristal brillaban bajo el sol, exhibiendo pasteles decorados con crema, conchas doraditas y bolillos crujientes que parecían gritar «cómeme». Los clientes, con sus bolsas de marca y celulares caros, entraban y salían como si el lugar fuera un palacio. Adentro, el olor a vainilla y azúcar era tan intenso que mareaba. Pero para María, ese lugar no era un sueño, era una prueba. Sabía que no pertenecía ahí, que su vestido... Aún así, respiró hondo, apretó las monedas en su puño y empujó la puerta de cristal. El tintineo de una campanita anunció su entrada. Algunas cabezas se giraron, ojos que la recorrieron de arriba a abajo como si fuera una mancha en la pared. Los dependientes, con delantales impecables, seguían acomodando bandejas, pero uno de ellos, un joven con gel en el cabello, le lanzó una mirada de reojo. María avanzó con pasos pequeños, se acercó al mostrador, donde un hombre de unos 40 años, con camisa planchada y un reloj que brillaba más que el sol, revisaba una libreta. Era Javier, el dueño, un tipo conocido en el barrio por su dinero y su lengua afilada. Todos decían que había construido su pequeño imperio a base de tratos y una arrogancia que no dejaba espacio para nadie más. María se detuvo a 1 metro del mostrador, bajó la mirada y juntó las manos como si rezara. Su voz salió baja, casi un susurro, pero clara. «Disculpe, señor, ¿tendrán algún pan del día anterior? ¿Algo que no vayan a vender? Puedo pagar, no mucho, pero es para mi hijo, está con hambre». Las palabras le quemaban en la garganta, pero las dijo con toda la dignidad que le quedaba. Javier levantó la vista lentamente, como si le molestara tener que despegar los ojos de su libreta. La miró de arriba a abajo, y una sonrisa torcida se dibujó en su cara. «¿Qué te crees? ¿Que esto es un comedor de caridad?». Su voz era fuerte, demasiado fuerte. Algunos clientes se giraron, otros fingieron seguir comiendo sus pasteles. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no se movió. «No, señor, no pido de a gratis», dijo, sacando las monedas de su bolsillo. «Tengo algo para pagar. Es solo que...». Javier la interrumpió con una carcajada que resonó en el local. «Órale, qué generosa. ¿Con eso crees que vas a comprar algo aquí? Esto no es un tianguis, señora. Aquí viene gente que paga de verdad». Los dependientes rieron por lo bajo, y María sintió que su cara ardía, pero no era solo vergüenza. Era una rabia que le apretaba el pecho.
Aún así, lo intentó una vez más. Por favor, señor, aunque sea un bolillo viejo, algo que no sirva. Mi hijo no ha comido desde ayer. Javier se inclinó sobre el mostrador, acercándose tanto que María pudo oler su colonia cara. Mira, déjame explicarte algo, dijo, con un tono que goteaba desprecio. Este lugar es para clientes, no para mendigas que vienen a revolver la basura. Lárgate antes de que llame a seguridad. El silencio en la panadería era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. María dio un paso atrás, con las monedas aún en la mano, temblando. No dijo nada más. Giró sobre sus talones y salió, con la cabeza baja, mientras la campanita de la puerta sonaba como una burla. Afuera, el sol pegaba fuerte, pero María sentía frío, un frío que le subía desde el pecho hasta los ojos. Caminó unos pasos y se dejó caer en la banqueta, justo frente a la panadería. Las monedas se le resbalaron de la mano y cayeron al suelo. Se cubrió la cara con las manos, no para llorar, porque las lágrimas no salían, sino para esconderse del mundo. No era solo el hambre, era el peso de esas palabras, de esas risas, de esos ojos que la miraban como si no fuera nada. Lo que María no sabía era que dentro de la panadería no todos rieron. En una mesa del fondo, una mujer de unos 30 años, con una blusa sencilla y un cuaderno en la mano, había visto todo. Su nombre era Sofía, y aunque parecía una cliente más, era una periodista que estaba ahí por casualidad. Sus ojos, escondidos tras unas gafas de armazón delgado, no se perdieron ni un segundo de la escena. Mientras Javier volvía a su libreta y los dependientes seguían con sus bandejas, Sofía garabateó algo en su cuaderno. Mujer humillada. Panadería El Sabor Dorado. 10:15 AM. Luego, levantó la mirada hacia la ventana, donde María seguía sentada en la banqueta, con la cabeza entre las manos. Sofía apretó el lápiz con fuerza, como si quisiera romperlo. María se levantó al fin, con las piernas pesadas, recogió las monedas del suelo, una por una, y las guardó en su bolsillo. Miró la panadería una última vez, no con odio, sino con una tristeza que pesaba más que cualquier insulto. Luego, dio media vuelta y empezó a caminar hacia el mercado, con el eco de las risas de Javier todavía resonando en su cabeza. María Luz caminaba por las calles del mercado. El bullicio de los vendedores, el aroma de las gorditas fritas y el roce de la gente que pasaba a su lado no lograban sacarla de ese lugar oscuro donde las palabras de Javier la habían encerrado. Sus pasos eran lentos, casi mecánicos, mientras sus dedos apretaban las monedas en el bolsillo, como si fueran lo único que la mantenía anclada al mundo. No miraba a nadie, no porque tuviera miedo, sino porque sentía que todos podían ver la palabra. Cuando llegó a la esquina de su calle, se detuvo frente a una tiendita de abarrotes, una caseta de madera con latas apiladas y un ventilador que zumbaba. Sacó las monedas, las contó con cuidado. 7 pesos con 30 centavos. Suficiente para un plátano maduro, quizás. Lo compró sin decir mucho, solo un gracias apenas audible, y lo guardó en su bolsa, como si fuera un tesoro. En la casucha de lámina, Pedro estaba sentado en el suelo, dibujando con un lápiz gastado sobre un pedazo de cartón. Al verla entrar, ¿trajiste algo?, preguntó, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. María forzó una sonrisa, de esas que duelen más que cualquier lágrima. Claro, pequeño, dijo, sacando el plátano y partiéndolo por la mitad. Hoy comemos fruta, ¿te gusta? Pedro asintió, aunque su mirada buscaba algo más, algo que llenara el hueco que el hambre le había cavado en el estómago. Mientras él mordía el plátano con cuidado, como si quisiera que durara para siempre, María no dijo nada sobre la panadería, ni sobre las risas, ni sobre el frío que sintió al salir de aquel lugar. En cambio, le habló de cosas pequeñas, del perro flaco que vio en el mercado, de una nube que parecía un castillo. Pero por dentro, su corazón latía con una mezcla de rabia y cansancio, como un tambor que no sabía si seguir tocando o rendirse. A unas calles de ahí, en una oficina pequeña con paredes llenas de recortes de periódico, Sofía estaba sentada frente a su computadora. La escena de la panadería seguía dando vueltas en su cabeza, como una película que no podía pausar. No era la primera vez que veía a alguien ser tratado como basura, pero había algo en María, en la forma en que mantuvo la cabeza en alto incluso cuando le temblaban las manos, que la había tocado profundo. Sofía no era solo una periodista,
Era alguien que creía que las palabras podían mover montañas, o al menos derribar a unos cuantos arrogantes. Abrió su libreta, releyó las notas que había garabateado. Mujer humillada, panadería El Sabor Dorado. Luego, buscó en internet el nombre de la panadería y de Javier. No le tomó mucho tiempo encontrar lo que necesitaba. El Sabor Dorado dependía de contratos con hoteles de lujo y eventos grandes. Y Javier tenía fama de ser un tipo que no dejaba pasar una oportunidad de alardear. «Perfecto», murmuró Sofía, con una chispa en los ojos. Esto no iba a quedarse así. Cogió su celular y marcó el número de Ana, una amiga que trabajaba en una cadena de hoteles. «Oye, ¿sabes algo de una panadería que se llama El Sabor Dorado?», preguntó, yendo de... «¿La de Javier? Sí, todos lo conocen. Es un pesado, pero sus pasteles son buenos». «¿Por qué?». Sofía sonrió, pero no respondió de inmediato. «Digamos que estoy trabajando en algo. Te cuento después». Colgó y siguió investigando, buscando nombres, números, cualquier pista que le diera una ventaja. Si iba a hacer algo, tenía que ser grande. Algo que no solo ayudara a María, sino que le enseñara a Javier que el mundo no era su patio de juegos. Mientras tanto, en la panadería, Javier seguía en su trono invisible. Estaba detrás del mostrador. «Esa gente no aprende», le dijo a uno de los dependientes, un chico joven llamado Luis que limpiaba las vitrinas. «Vienen aquí, con sus trapos sucios, pensando que pueden entrar como si nada. Hay que ponerles un alto, ¿no?». Luis asintió, aunque no estaba del todo convencido. Había visto a María salir con los hombros encorvados y algo en él se había removido. Pero no dijo nada. Necesitaba el trabajo, y Javier no era de los que toleraban opiniones. En una mesa cercana, una clienta habitual, doña Rosa, una señora de unos 60 años, frunció el ceño, pero siguió tomando su café, como si no quisiera meterse en problemas. Sin embargo, sus dedos tamborileaban sobre la mesa, inquietos. María, en su casucha, no tenía idea de que alguien estaba moviendo piezas por ella. Después de que Pedro se durmió, abrazado a su cartón lleno de dibujos, ella salió al patio, un pedazo de tierra con un tendedero y una cubeta rota. Miró al cielo, donde las estrellas apenas se veían entre el humo de la ciudad. Pensó en el día siguiente. Había oído de un lugar en el mercado donde compraban botellas de plástico, pero pagaban una miseria. Aún así, era algo. Se agachó, recogió un par de botellas que había encontrado en la calle y las metió en una bolsa. «Mañana», se dijo, con una voz que sonaba más fuerte de lo que se sentía. Pero en el fondo, una parte de ella seguía en la panadería, escuchando las risas, sintiendo los ojos que la juzgaban. Al día siguiente, Sofía regresó al mercado, pero esta vez no entró a la panadería. Se quedó en una esquina, con una gorra que le cubría. Vio a María salir de su calle, cargando una bolsa con botellas de plástico. La siguió a distancia, no porque quisiera espiarla, sino porque necesitaba entender quién era esa mujer que, incluso después de ser pisoteada, seguía caminando con la cabeza en alto. María llegó al puesto de reciclaje, regateó con el vendedor y salió con 2 pesos más en el bolsillo. Luego se acercó a un puesto de verduras y se agachó para recoger unas hojas de col que habían caído al suelo. Las guardó con cuidado, como si fueran un tesoro. «Esto no está bien», pensó, y decidió que era momento de actuar. Esa tarde, Sofía buscó a María en el mercado. La encontró sentada en una banca, con la bolsa de hojas de col a su lado. Se acercó con pasos firmes, pero su voz fue suave. «Hola, ¿te puedo hablar un momento?». María levantó la mirada, desconfiada. «¿Quién eres?», preguntó, apretando la bolsa contra su pecho. Sofía sonrió, quitándose la gorra. «Me llamo Sofía. Trabajo con una organización que ayuda a gente como tú. Vi lo que pasó ayer en la panadería». María bajó la mirada. «No quiero problemas», murmuró. «No traigo problemas», dijo Sofía, sacando una bolsa con arroz, frijoles y un par de tomates. «Traigo esto. No es caridad, es justicia. Y quiero ayudarte de verdad». María miró la bolsa, luego a Sofía. Sus ojos se llenaron de agua, pero no lloró. «¿Por qué haces esto? Ni me conoces». Sofía se sentó a su lado, con una calma que escondía la tormenta que llevaba dentro. «Porque nadie merece lo que te hicieron. Y porque creo que tú tienes una historia que vale la pena contar». María dudó. «Él es lo único que me mantiene en pie. Siempre quise tener un puestito, vender algo mío, tal vez tacos o pan.
Pero eso es un sueño, ¿no? Sofía negó con la cabeza. No es un sueño. Es un plan, y yo te voy a ayudar a hacer que ocurra. Esa noche, Sofía regresó a su oficina y comenzó a escribir. Sus dedos golpeaban el teclado con furia, como si cada palabra fuera un golpe contra la arrogancia de Javier. No era solo un artículo, era un arma. Mientras tanto, en la panadería, Javier era el gerente de un hotel de lujo, confirmando una reunión para cerrar un contrato que podía duplicar sus ganancias. Esto es solo el principio, dijo Javier, colgando el teléfono. Se miró en el espejo del mostrador, ajustándose la camisa. Nadie me para. María, en su casucha, guardó los frijoles y el arroz en una lata. Miró a Pedro, que dormía con una sonrisa pequeña, como si el plátano de ese día hubiera sido un banquete. Se sentó en el suelo, junto a la puerta, y dejó que la brisa de la noche le rozara la cara. Por primera vez, una chispa de esperanza, frágil pero real, que le susurraba que tal vez, solo tal vez, el mañana podía ser diferente. La brisa de la noche aún rozaba el rostro de María Luz, cuando cerró los ojos por un momento, dejando que esa chispa de esperanza se asentara en su pecho. No era grande, no era un incendio, pero era suficiente para hacerla levantarse del suelo polvoriento y entrar a la casucha. Encendió una vela, porque la luz del foco llevaba días fundida, y los cortó con cuidado, como si fueran joyas, y los mezcló con un poco de arroz en una olla abollada. Mientras el aroma llenaba el cuartito, Pedro se removió en su colchoneta, murmurando algo en sueños. María lo miró, y por un instante sintió que todo valía la pena. Las caminatas, las monedas contadas, hasta las palabras que le habían clavado como cuchillos en la panadería. Por primera vez en semanas, su hijo no se despertaría con el estómago rugiendo. En la oficina de Sofía, la pantalla de su computadora iluminaba su rostro, donde una mezcla de cansancio y determinación se peleaba por ganar. Había pasado horas puliendo cada palabra de su artículo, titulado El sabor amargo de la crueldad. No era solo una denuncia, era un espejo que quería poner frente a gente como Javier, frente a una ciudad que a veces cerraba los ojos ante el dolor de los suyos. El texto contaba la historia de María, sin mencionar su nombre, pero con detalles que la mujer de vestido gastado, las monedas temblando en su mano, la risa cruel del dueño. Sofía también incluyó rumores que había recogido de exempleados. Javier pagaba mal, despedía sin razón, y tenía un talento especial para hacer sentir pequeños a los demás. Cuando dio clic en enviar al editor del periódico, sintió un cosquilleo en el estómago. Esto iba a estallar. Al amanecer, el artículo ya estaba en la portada digital de El Informador, uno de los diarios más leídos de Guadalajara. En cuestión, el sabor dorado se volvió tendencia, pero no por los pasteles. La gente compartía capturas del artículo, algunos con emojis de enojo, otros con comentarios que cortaban como navajas. ¡Qué asco de tipo! Nunca más compro ahí. En el mercado, los vendedores hablaban del tema mientras despachaban tamales y atole. Hasta doña Rosa, la clienta de la panadería con su collar de perlas, escribió un tuit que se volvió viral. Fui clienta de El Sabor Dorado por años, pero no puedo seguir apoyando a alguien que cada retuit era como un clavo más en el ataúd de la reputación de Javier. En la panadería, la mañana empezó como cualquier otra. Javier llegó con su camisa planchada, saludando a los dependientes con un movimiento de cabeza, como si fuera el rey del lugar. Pero algo estaba raro. El teléfono, que solía sonar sin parar con pedidos, estaba mudo. Las mesas, siempre llenas de ejecutivos y señoras con bolsas caras, tenían más sillas vacías que ocupadas. Luis, el dependiente, se acercó con el celular en la mano. «Jefe, ¿ya viste esto?», dijo, mostrándole la pantalla. Javier leyó el titular y su sonrisa se borró como si le hubieran apagado la luz. «¿Qué es esta mierda?», gruñó, arrebatándole el teléfono. Mientras leía, su cara pasaba del rojo al blanco. «Esto es una mentira. Yo no hice nada malo», gritó, tan fuerte que un cliente se levantó y salió sin terminar su café. Javier marcó al gerente del hotel con el que iba a cerrar el contrato. «Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me han confirmado la reunión?», preguntó, tratando de sonar tranquilo. «Lo siento, Javier, pero después de lo que salió en el periódico, la cadena no puede asociarse contigo. Es una cuestión de valores». Javier colgó, con las manos temblando. Llamó a otro cliente, luego a otro,
Pero todos tenían la misma respuesta. No podemos seguir trabajando contigo. Para el mediodía, 2 de sus mejores dependientes habían renunciado, cansados de sus gritos y de los rumores que ahora los salpicaban a ellos también. Mientras tanto, esa mañana, Sofía la buscó de nuevo en el mercado, esta vez con una propuesta que le hizo abrir los ojos como platos. «Hay una organización que apoya a mujeres como tú», dijo Sofía, sentadas en un puesto de jugos. «Tienen un programa para aprender a hacer pan y montar negocios pequeños. Quiero que vayas, María. Tú dijiste que querías un puestito, ¿no?» María apretó su vaso de agua de Jamaica, como si necesitara algo sólido para no desmayarse. «¿Yo? Pero no sé nada de eso. Solo sé cocinar frijoles y hacer tortillas». Sofía puso una mano sobre la suya. «Solo necesitas una oportunidad». Esa tarde, María llegó a un taller en la colonia obrera, un lugar con mesas largas, hornos relucientes y mujeres que reían mientras amasaban harina. Al principio, se quedó en la puerta, con las manos apretadas, sintiendo que no encajaba. Pero una de las maestras, una señora regordeta con un delantal lleno de manchas, la jaló con una sonrisa. «Venga, mija, aquí no mordemos, solo horneamos». María tocó la masa por primera vez, suave y tibia bajo sus dedos, y algo era la posibilidad de construir algo suyo, algo que nadie pudiera quitarle. En la panadería, el ambiente era un funeral. Javier caminaba de un lado a otro gritando por teléfono, tratando de salvar lo que quedaba de su negocio. Pero los clientes no regresaban, y los pocos que entraban lo miraban con desprecio. Doña Rosa, que solía gastar cientos de pesos en pasteles, pasó por la puerta y ni siquiera entró. En cambio, dejó un comentario en la página de la panadería. «Qué vergüenza que traten así a una madre. No vuelvo». Por primera vez, no supo qué decir. La rabia lo consumía, y esa noche, sin pensarlo mucho, decidió hacer algo que nunca había hecho. Tomó su coche y manejó hasta la colonia La Perla, guiado por rumores de los dependientes sobre dónde vivía esa mujer. Cuando llegó, vio a María en el patio de su casucha, amasando una masa pequeña con Pedro a su lado, que reía mientras le ponía pedacitos de azúcar. La luz de una vela los iluminaba, y por un momento, Javier se quedó congelado. Esa mujer, a la que había llamado mendiga, bajó del coche, con el corazón latiendo fuerte, y se acercó. «Tú», dijo, con voz dura pero temblorosa. María levantó la mirada, sorprendida, pero no asustada. «¿Qué quieres?», preguntó, poniéndose frente a Pedro como escudo. Javier abrió la boca, pero las palabras se le atoraron. Quería culparla, gritarle que por su culpa todo se le estaba viniendo abajo, pero al verla ahí, con las manos llenas de harina y los ojos que no pedían perdón, algo en él se quebró. «Lo que pasó, no debí decir eso», murmuró, casi sin mirarla. «María, no quiero tus disculpas», dijo, con voz firme. «Quiero que dejes de tratar a la gente como si no valiera nada». Pedro, ajeno a la tensión, le ofreció un pedacito de masa. «¿Quieres, señor?». Javier lo miró, y por un segundo sus ojos se nublaron. Sofía, que había seguido a Javier por instinto, estaba parada a unos metros, oculta en la sombra. Cuando él se fue, se acercó a María. «¿Estás bien?», preguntó. María asintió, aunque su corazón seguía acelerado. «Ese hombre, no sé si está arrepentido o solo asustado», dijo. Sofía respiró hondo y... «María, no solo trabajo con una organización, soy periodista, y lo que pasó en la panadería está en todos lados ahora». María la miró, atónita. «¿Tú hiciste eso?». Sofía asintió. «No por venganza, sino porque gente como él necesita aprender. Pero tú, María, tú eres la que va a salir adelante». María se quedó callada, mirando la masa en sus manos. No sabía si sentirse agradecida o abrumada. Pero cuando Pedro la abrazó, riendo porque la masa se le había pegado a los dedos, supo que no importaba. Lo único que quería era seguir adelante, no por venganza. Mientras tanto, Javier regresó a la panadería, que ahora parecía un cascarón vacío. Se sentó en una de las mesas, con la cabeza entre las manos, y por primera vez en años, sintió un vacío que no explicaba. No era solo la pérdida de clientes, era algo más profundo, algo que lo hacía mirar el reflejo en la vitrina y no reconocerse.
El reflejo de Javier en la vitrina de la panadería parecía el de un extraño. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban opacos, como si afuera, las luces del mercado de San Juan de Dios comenzaban a encenderse, pero dentro de El Sabor Dorado, el silencio era tan denso que ahogaba. Javier dejó caer las manos de su rostro y, por un impulso que no entendió del todo, sacó un bolígrafo del bolsillo. En una servilleta blanca, escribió una sola palabra: perdón. La miró fijamente, como si esa palabra pudiera deshacer el pasado, pero luego la arrugó y la guardó en su chaqueta. No era suficiente, y él lo sabía. En la colonia La Perla, el sol de la mañana bañaba el mercado, y ella, por primera vez en años, no estaba recogiendo sobras ni contando monedas. Estaba detrás de un pequeño puesto de madera, con un letrero pintado a mano que decía «Pan de luz». Sobre la mesa había conchas recién horneadas, empanadas de calabaza y unos bollitos que olían a canela. No era mucho, pero para María era un imperio. Pedro, con una gorrita ladeada, corría entre los clientes, ofreciendo sonrisas y pedacitos de pan. «¡Prueben! ¡Es de mi mamá! ¡Es la mejor!», gritaba, y la gente reía. María lo miraba, con el delantal lleno de harina, y sentía que su corazón estaba a punto de estallar. No era solo por el puesto, era porque, por fin, podía mirarse al espejo y ver a alguien que no se había rendido. El taller de panadería le había dado más que recetas. Las mujeres del programa, con sus bromas y sus historias, le enseñaron que no estaba sola. Una de ellas, Clara, una madre que había pasado por lo mismo, le prestó dinero para comprar su primer horno pequeño. Otra, y Sofía, siempre en la sombra, se aseguró de que el puesto tuviera un lugar en el mercado sin costo por un año. María no sabía cómo pagarle a ninguna de ellas, pero cada día, al amasar, ponía en la masa un poco de su gratitud, como si así pudiera devolver algo al mundo. Mientras tanto, Javier estaba en un camino que nunca pensó recorrer. Después de esa noche en la panadería, algo en él se había roto, pero no de la manera que lo destruía. Una mañana, mientras barría el local vacío, encontró un volante de una organización que repartía comida en las colonias pobres. Sin saber por qué, lo guardó. Días después, se presentó en un comedor comunitario, con la camisa arrugada y sin su reloj caro. Al principio, solo lavaba platos, callado, evitando las miradas. Pero con el tiempo, empezó a escuchar historias de familias como la de María, de niños que soñaban con un taco extra, de madres que caminaban kilómetros por un kilo de tortillas. Cada palabra era como un golpe suave. Una tarde, María estaba acomodando sus panes cuando vio a Sofía acercarse al puesto. «Vaya, qué rico huele esto», dijo, tomando una concha y dándole una mordida. María sonrió, limpiándose las manos en el delantal. «Nunca pensé que estaría aquí, ¿sabes? Todo esto es como un sueño que no me atrevo a soltar». Sofía dejó el pan en la mesa y la miró con ojos que brillaban. «No es un sueño, María. Es lo que mereces. Y no solo por ti, sino por Pedro, por todas las que vienen detrás». Hizo una pausa, como si dudara, y luego añadió: «Vine a contarte algo. Lo vi la semana pasada, ayudando en un comedor. No sé si es de verdad, pero parece que algo se le movió adentro». María se quedó quieta, con las manos en la mesa. No sintió alegría, ni rencor, solo una calma profunda. «No me importa lo que haga», dijo al fin. Lo que quería ese día en la panadería no era solo pan. Quería que me vieran como persona, no como basura. Si él está aprendiendo eso, qué bueno. Pero mi camino ya no pasa por él. Sofía asintió, con una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Por eso el mercado seguía su ritmo, con vendedores gritando y niños corriendo entre los puestos. Pedro se acercó, con la cara manchada de azúcar. «Mamá, vendimos 10 conchas», exclamó, abrazándola. María lo levantó, riendo, y por un momento, el mundo entero parecía caber en ese abrazo. No importaba que la casucha de lámina siguiera siendo su hogar, ni que el dinero aún fuera justo. Lo que importaba era que Pedro comía todos los días, que sus risas llenaban el aire, y que ella, María Luz, había encontrado su lugar. En la panadería, no porque no hubiera trabajo, sino porque había decidido algo. Tomó un cuaderno viejo y escribió una lista: donar los panes que sobran, hablar con los exempleados, aprender a escuchar.
No era un gran plan, pero era un comienzo. Mientras caminaba por el mercado, pasó por el puesto de María sin detenerse. La vio de lejos, riendo con Pedro, y por primera vez no sintió envidia ni rabia. Sintió hambre, pero no de comida, sino de ser alguien que no necesitara una servilleta para pedir perdón. María, ajena a los ojos que la observaban, y en ese rincón del mercado, bajo el sol de Guadalajara, su luz brillaba más que nunca, recordándole al mundo que la dignidad no se compra, pero sí se construye. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto a alguien ser juzgado solo por lo que no tiene? ¿Qué harías para cambiar esa historia? Déjanos tu comentario. Cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. Y si esta historia te tocó el alma, compártela con alguien que necesite sentirla. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima, con más historias que te hacen reír, llorar y, sobre todo, crecer. Hasta pronto.